Mónica, muchas gracias por estar en el Día en 30. Un placer Gracias tenerte. por invitarme. En serio. Tomar contacto con Rosario a la distancia. Tal cual. Bueno, justamente estábamos hablando un poquito de eso, ¿no? Un contacto que perdiste un poco porque tenés toda tu familia acá prácticamente. Yo hace muchos años que trabajo en Buenos Aires, desde ya vine apenas pasados mis 20, constituí toda mi vida acá, tengo mi familia acá, tengo chicos y he trabajado ininterrumpidamente de lunes a viernes casi desde mis 19 años haciendo televisión. El noticiero es una estructura muy particular porque te da una sensación de que estás en contacto con el vértigo cotidiano de lo que pasa. Es muy excitante trabajar en un noticiero. A mí siempre me gustó mucho la información de coyuntura, pero a la vez como una cárcel dorada, porque de lunes a viernes en un determinado horario, yo siempre digo, no sé cómo es el atardecer en Buenos Aires, porque desde hace muchos años a la hora del atardecer estoy haciendo un noticiero. Y los fines de semana me voy a un lugar afuera a tomar un poco de aire verde con mi familia. Así que siempre reservé los fines de semana para los chicos y viajar a Rosario. Una vez, les voy a contar una anécdota muy curiosa, una sola vez no hubo noticiero en muchos años que estoy en el Noticiero de América, un día de semana. Fue un miércoles, que de golpe se transmitió un partido en ese horario y ya sabíamos que no iba a haber noticiero. De todas maneras teníamos que estar cerca por si esto cambiaba. A último momento ya se sabía que no iba a cambiar y ¿qué hice? Agarré el auto y me fui a Rosario. Quería ver cómo era un día hábil en Rosario, volver a caminar un poquito por la calle Córdoba, pasar. Y me acuerdo que fue un solo día que estuve en día hábil en muchos años. Y lo aproveché para ir a los lugares que yo había dejado a mis 20 y pico. De hecho, fui a Filosofía y Letras de Rosario, entré un rato al lobby de la facultad, al hall de la facultad, recorrí algunas aulas. Pasé después por Derecho, porque yo cursé en Filosofía y Letras y en Derecho simultáneamente, porque hice 2 carreras. Y entonces me di como una panzada de Rosario en día hábil en un ratito. Claro, algo insólito, ¿no? Tener un día libre en la semana. En el caso tuyo sí. Es... Y cuando tengo alguna poca vez en el año, hago algún viaje afuera, así que es como una suerte de desesperación por eyectarme hacia cualquier parte. Recién hablabas que el noticiero es como una cárcel dorada, ¿no? ¿Y cómo en este sentido, sí, ¿no? Sí, lógico, el de los tiempos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo te atraviesa en lo personal la coyuntura que contás, que relatás y mostrás? Lo que pasa es que yo empecé a trabajar en Rosario, ustedes saben. Trabajé primero en Canal 5 y después en Canal 3, siempre dentro del área de noticias. Si bien no estuve en noticieros, estaba siempre relacionado con el mundo de la noticia. Y nunca conocí otra cosa. Entonces, el noticiero, el mundo de las noticias, se te va convirtiendo en una especie de... No encuentro la palabra exacta, pero yo digo en una manera de estar en el mundo. Es casi imposible, aunque uno dejara de trabajar unos días, aunque abstraerse de el entorno de la noticia, el contexto. Para un periodista o para alguien que se ha criado adentro, yo digo, soy nacida y criada en las redacciones. Tuve una vivencia muy fuerte. Hubo unos pocos años en que no estuve en un noticiero, que fue entre el 90 y el 92, 93, o 91 y 93, un par de años. Después estuve haciendo incluso una etapa de 2 años de noticiero de cable. Y me acuerdo que en aquellos años se produjo el atentado a la Embajada de Israel. Yo salía de un estudio de televisión cuando sentí la estampida, salía de ATC, había estado invitada en Canal 7 en un programa. Cuando sentí ese sonido sordo que todavía recuerdo, mirá que hay muchas cuadras, y de ahí yo me subí en mi auto sin saber qué había pasado, porque tenía que ir a una sesión de análisis. Me estaba analizando, entonces me metí en ese mundo, estuve esa hora. Y cuando salí, prendí la radio, me enteré de lo que había pasado. Y yo no tenía una redacción en ese momento. Estaba trabajando en cable, hacía un programa, pero no tenía una redacción de noticias que me contuviera. Y vos sabés que me subí al auto y tuve una sensación de un enorme desconcierto, porque dije, ¿a dónde voy? Está pasando Son, ahí. no sé, las 4 de la tarde, acaban de volar la Embajada de Israel.
¿dónde voy? A mi casa no me voy a ir a mirarlo por televisión, si yo siempre vi las cosas desde adentro de una redacción. O voy al lugar o me voy a un medio de comunicación. Tuve una sensación, terminé yéndome a casa ese día, porque la verdad no tenía sentido que con mi auto me fuera al medio de un atentado. Hoy que tenemos Periscope y las redes, seguramente me hubiera eyectado al lugar y estaría transmitiendo desde mi teléfono, aunque más no fuera, para el que quisiera escuchar. La noticia te va penetrando. Es parte de tu cuerpo. Lo verás en todos los periodistas a eso, ¿no? Los que son periodistas de raza, pues va a haber muchos que la juegan Sí. Pero el que le gusta la noticia y el que se acostumbra y nace y crece sumergido en lo que va pasando a tu alrededor. El que pudo respirar una redacción, escribir, yo creo que el periodista se hace mucho desde la prensa escrita también, ¿no? Mira, analizando un poco la noticia, trabajándola previamente. Ahí tengo mis dudas. Yo estudié comunicación social en Rosario. Cuando estaba en Derecho, ¿no? Claro, terminé en Derecho. En realidad terminé acá, pero terminé en Derecho. Y pensaba que mi cosa dentro del periodismo iba a ser escribir, pero la verdad es que a mí mi primer trabajo fue en televisión y mi segundo trabajo fue en radio y fue siendo así y me hice en el medio audiovisual. En el medio audiovisual también tenés un camino para recorrer desde abajo. Ver los cables, antes se cortaba cable, ¿viste? De las máquinas. Barrer un poquito la redacción, salir a hacer una nota a la calle, editar. Yo pasé muchos años editando dentro de Canal 7. Salía, hacía mi nota en terreno, volvía, editaba y después con suerte iba al piso, llegaba a presentarla. O sea, ahí también hay un camino. Ahora que tengo la página, trato de escribir porque me gusta escribir y porque no lo pude hacer por muchos años. ¿Por qué no escribir? Porque siempre tuve mucho trabajo en radio y en televisión. Y la verdad es que no tuve mucho tiempo para escribir. Tuve muchos años trabajando a full en radio y televisión y criando niños y la verdad es que tiempo para escribir no tenía. Ahora, cuando tengo un rato, me gusta escribir, es otra manera de entrarle a la noticia. Cuando vos escribís, te das un tiempo de reflexión, de pensar. Lo otro es input. Llegás a un lugar y te comés todo lo que pasa, claro, y lo procesás y después lo convertís en palabras. O en mostrar. ¿Y hay algún lugar donde canalices todo eso que te aparece o que te atraviesa, que es la información cotidiana? ¿Haces algo, tenés un cable a tierra? Uno imagina a los hijos o esos fines de semana en los cuales se van y quedan unidos, o es como vos me decías recién, es parte de mí. No, es parte constitutiva de mí. Yo los fines de semana sigo leyendo. Por ahí el sábado me dedico un poco más a leer ficción, pero el domingo trato de leerme una novela o de meterme en la literatura, en alguna cosa así. Pero la verdad es que el otro día lo hablábamos con Juan Hitters, que es un fotógrafo maravilloso, que también fue psicoanalista. Y decíamos que para algunas profesiones en la vida son trabajo y juego. Yo, por ejemplo, juego ni a la casita robada sé jugar. Nunca necesité jugar, porque en el trabajo mío está implícito el juego, y tómese esto con mucho respeto. Lógico, aunque, sí, se entiende. Digo, hay algo de tu capacidad lúdica que tramita en tu trabajo, y creo que todos los que tienen una profesión que tenga que ver con una vocación o que esté atravesada por una vocación, probablemente no necesiten de salir a jugar otros juegos. Se enoja mucho a veces con la carrera que ha elegido, con la profesión que ha elegido, y otra se vuelve a enamorar, a reencontrar, a lo mejor por una cosa muy pequeña. A veces la gente parte de la base que
ciertas situaciones de éxito, suceso, los premios, los halagos, los viajes son lo que más feliz te hace. Para serte franca, a mí no me ha pasado el enamoramiento de esta profesión por ahí. Muy por el contrario, me ha pasado por otro lado, por haber encontrado una nota chiquita, poder hacer una determinada cobertura, conocer el mundo desde un lugar de mayor desprejuicio, porque el periodista que está en la calle, por suerte yo tuve posibilidades de incorporar todo tipo de vivencias, se va convirtiendo en un ser absolutamente rico en experiencias personales, en conocer lo más sublime y lo más abyecto, en conocer el olor de la pobreza y a veces la infelicidad que hay en la opulencia, en la luz y la sombra, la oscuridad. Y cuando vos todo eso lo vas recibiendo de manera muy directa, por momentos hasta brutal, un poco atropellada, porque el vértigo de esta profesión, por eso vuelvo a los medios audiovisuales, que por ahí en el medio gráfico esto está más atenuado, porque estás más adentro de la redacción con tu máquina de escribir. El medio te sumerge en el centro de la tormenta, la televisión muy especialmente, porque en la televisión vos estás mostrando, en la radio hasta podés contar de lejos, pero en la tele tenés que estar adentro. Y eso te va generando una experiencia, se va comiendo a la otra con mucho vértigo, y me parece que lo que sí pasa a veces es que uno no alcanza a metabolizar todo lo que te ingresa, todas las experiencias que uno va adquiriendo puntualmente. Yo entré desde muy chica trabajé en estudios. Mi primer trabajo fue adentro de un estudio de televisión y entré y salí alternativamente de estudios a hacer cosas en la calle, en exteriores, afuera. Y siempre que puedo vuelvo a la calle. Yo tensiono por volver a la calle, porque es ahí, en la calle o lo que sea, ¿no? El trabajo de campo, digamos, para ponerlo en términos de la sociología, porque ahí está tu verdadero contacto con la realidad, es ahí donde vos no te olvidás. No, pero volviendo a lo que quería decir, a veces se van superponiendo, en nuestro país pasan todas las cosas tan rápido, tan vertiginoso los episodios, que a veces uno no alcanza a metabolizarnos totalmente. Recién comentabas esto del periodista que está cubriendo exteriores, de esos inicios, pero justo te anticipaste a la pregunta con lo que comentaste. A veces vemos hoy Mónica Gutiérrez desde la zona de inundaciones. Tenés una necesidad de salir del estudio vos. Y eso se nota y está bueno que también... Yo lo pido que también y saldría más seguido. ¿no? Saldría más seguido si pudiera. No te pueden decir que no. ¿Qué? No te pueden decir que no. No, lo que pasa es que obviamente hay que hacer un equilibrio porque uno tiene un rol de conductor y... Claro, está bien. Mucha gente entra al oficio en televisión adentro del estudio, porque hay muchos estudios, están las señales de noticias que transmiten las 24 horas, entonces la posibilidad de ser conductor de noticias se te abre a los más jóvenes o a los que ingresan muchas veces directamente desde el estudio. Y te perdés el trayecto que te lleva o que llevaba mi generación hasta el estudio, que era la nota en la calle, el móvil de radio, la edición de la nota. Entonces quedás como conductor. Y el conductor que no ha estado en la calle, yo no entiendo que hay algo de la vivencia de lo que vas a presentar que se te escapa. Que se te está escapando. Llevándolo esto a otras realidades que se viven en otros ámbitos. A ver, yo escuchándolo ahora, esto pasa, pero cuando lo escuchás realmente te das cuenta y tomás dimensión. Le puede pasar al dueño de un restaurante que si no fue mozo, no fue cocinero, no puede estar atrás de la caja, a lo mejor no tiene ese conocimiento, y me parece básico esto que estás planteando vos. Y es una lástima que suceda también, ¿no? Que no se pase por esa escuela. Bueno, eso va cambiando. Y hoy más que nunca es necesario. ¿Y sabes por qué más que nunca? Porque hoy los noticieros hoy son cada vez más recortes del momento. 2 décadas atrás, el noticiero era un resumen de lo que había pasado en el día, un compacto de lo que había pasado en el día. Ahora
casi no existen los noticieros, vamos a ser francos, porque el noticiero tal cual lo conocimos hasta aquí, que en una hora te contaban más o menos lo que había pasado en el día, ha dejado paso a programas de noticias o de notas que hacen un recorte de momento, eligen algunas de las historias del día o se plantan en el vivo del momento. Esto tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente tiene que ver con los cambios tecnológicos. Desde que hay cables y hay señales de noticias, hay información en vivo las 24 horas. Si vos querés saber qué pasó a la mañana, lo sabés al mediodía, lo sabés a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Lo mismo puede decirse de los portales te dan información cuando llega la hora del noticiero, salvo que haya un tipo que se haya abstraído todo el día de las pantallas y de todo, ya sabés lo que pasó. Y lo que estás buscando por ahí es lo que está pasando en ese momento. Como trabajamos cada vez más en vivo y cada vez más en caliente y cada vez con menos posibilidad de aprenderte un libreto del tipo que sea, llegado el caso de que alguien pueda aprender un libreto para contar una noticia, ese papel se te quemó, porque a esa hora vos tenés que cabalgar sobre lo que te está proponiendo un móvil, lo que te está bajando un portal, y para eso tenés que tener un background, y ese background de lenguaje, de comprensión rápida de un escenario, te lo da lo que has vivido con anterioridad. La experiencia en la calle, que es lo que a veces a mucha gente le falta porque el camino para llegar al estudio se ha cortado. A lo mejor pasás por la sala de maquillaje, entraste al estudio y ya estás en televisión, haciendo noticias.